Gracias, Lore. Hola, chicos y chicas, buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión. Buenos días nuevamente, profesora Ayala. Gracias por invitarnos a Buenos estas días. sesiones y permitirnos mostrar toda esta información que tiene el INEGI para ustedes. Entonces, vamos a iniciar, chicos, y bueno, para eso voy a compartir mi presentación. Vamos a ver una presentación en donde vamos a ver los aspectos generales de este proyecto para que ustedes puedan comprender pues cómo es el diseño, qué información es la que va a captar esta encuesta y ver algunos resultados que tenemos disponibles. Posteriormente, bueno, ya pasamos a la página del INEGI para que todos ustedes puedan ver en dónde está la información captada. Entonces, como decía mi compañera Lorena, el día de hoy vamos a ver la encuesta Origen-Destino. Y esta encuesta vamos a ver que es una encuesta que nos va a dar datos sobre movilidad. Esta encuesta nos habla de que solamente se levantó en la zona metropolitana del Valle de México. Por eso no es una encuesta nacional, porque nada más va a hacer referencia a la información a lo que es la zona metropolitana del Valle de México y se levantó en el año 2017. Entonces, les decía, esta encuesta pues nos va a dar datos sobre la movilidad cotidiana de los habitantes de esta zona metropolitana del Valle de México. Entre otras cosas, pues nos va a dar información sobre los viajes que realizan y los diferentes modos de transporte que utiliza la población que realiza viajes en dos periodos, de lunes a viernes, bueno, entre semana y en fin de semana. Y también vamos a tener algunas características sociodemográficas de esta población. Entonces, vamos a iniciar viendo los aspectos generales. Bueno, quiero comentarles, antes de leer lo que dice la diapositiva, que las encuestas de movilidad van a ser un instrumento estadístico que nos permite obtener información sobre cómo y por qué se mueve la población. Y a la vez van a ser una herramienta que van a permitir el análisis de las tendencias para la planificación de movilidad. Es por eso que, como nos dice aquí, las encuestas origen-destino, EOD por sus siglas, son una fuente de información sobre la movilidad espacial cotidiana. Es decir, van a recopilar datos de volumen y la dirección de los flujos diarios de la población, pero también nos van a proporcionar una imagen detallada de los patrones de viaje, es decir, modos de transporte, horarios, fines de desplazamiento, entre otros. Con estos estudios se generan datos útiles para la planeación de la infraestructura vial, la relación entre estructura urbana y desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos entre características sociodemográficas de la población y la movilidad habitual. Esto, a grandes rasgos, va a ser toda la información que nos van a brindar este tipo de proyectos que van encaminados a estudiar la movilidad de la población. Vamos a ver que el INEGI realizó junto con expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, a solicitud de los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, pues realizan esta encuesta acordando realizar el levantamiento en la zona metropolitana del Valle de México. Es por eso que están inmiscuidos aquí los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, con el asesoramiento de lo que es este instituto de ingeniería de la UNAM y por supuesto el personal del INEGI. Quiero comentarles que esta encuesta se levantó en el año 2017, sin embargo, originalmente se tenía planeado levantarla en el 2016 y solamente se iba a levantar para la Ciudad de México. Sin embargo, si nosotros recordamos un poco, en el 2016 hubo una contingencia ambiental y empezó a haber pues diferentes modificaciones al programa de Hoy No Circula. Por lo tanto, se tuvo que suspender este levantamiento que se tenía planeado para ese año, ya que la movilidad sí iba a ver afectada. Entonces, ya que se volvió a normalizar todo lo de esta contingencia ambiental, se planea, se vuelve a reestructurar y se levanta para el año 2017, donde ya contamos con la intervención del Estado de México y por eso es que nos va a dar datos sobre toda la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a ver rápidamente un poquito de lo que son los antecedentes de este tipo de proyectos.
Entonces tenemos que lo que es la encuesta origen-destino en hogares de la zona metropolitana del Valle de México tuvo levantamientos en el año de 1983, 1994 y 2007. Sin embargo, es hasta el año 2007 cuando ya interviene el INEGI en el levantamiento de este proyecto. En esta encuesta 2007, pues se captaron viajes de la población de 6 años y más, residentes de la Ciudad de México y en 40 de los 59 municipios del Estado de México que integran la zona metropolitana del Valle de México. Esta sería la última referencia que tenemos o previa al 2017, que fue 10 años antes, en el 2007. Para el año 2015, sin embargo, en lo que fue la encuesta intercensal, se levantó o se empleó por primera vez aquí en el cuestionario de esta encuesta el concepto de movilidad cotidiana, considerada como desplazamientos cortos, diarios y cíclicos en un lugar de origen y en uno de destino, ya sea en la misma unidad administrativa o en otra, nacional o de otro país. Y bueno, en esta encuesta intercensal nada más tuvo un enfoque exclusivamente en viajes por trabajo y por estudio. Ahorita vamos a ver que aquí en la EOD vamos a abarcar pues todos los viajes que realiza la población con diferentes fines o sin importar un fin en específico, como fue en la encuesta intercensal, que solamente se captaron lo que fueron viajes por trabajo y estudio. Otro punto importante es que la encuesta intercensal fue una encuesta que se realizó a nivel nacional, por lo tanto vamos a tener información de todo el país. Reitero, la EOD es una encuesta que solamente se levantó para la zona metropolitana del Valle de México. Entonces vamos a ver cuál va a ser el objetivo general de este proyecto. Nos dice que esta encuesta tiene como objetivo general obtener información que permita conocer la movilidad cotidiana de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y las características de los viajes que realizan. Este es el objetivo general de este proyecto, y con la información que se obtiene, pues se actualiza el diagnóstico de la movilidad en esta zona tan importante del país. No sé si ustedes ya vieron, pero bueno, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, la zona metropolitana del Valle de México, pues es la zona metropolitana más poblada de todo nuestro país. Es por eso que se convierte en una zona tan importante, y este tipo de proyectos generan información fundamental para generar también política pública en esta materia de movilidad. Continuando con los objetivos de este proyecto, vamos a ver que los llamados objetivos específicos van a ser estimar la cantidad de viajes que se generan en la zona metropolitana del Valle de México. Eso va a significar ZMVM, Zona Metropolitana del Valle de México, en un día entre semana. Aquí los días que se tomaron entre semana fue martes, miércoles o jueves, y fin de semana solamente se tomó el día sábado. Se excluyeron, de lunes a viernes se excluyó el lunes y el viernes, y del fin de semana se excluyó el domingo. Esos días no se captó, no se les pidió información a los entrevistados, solamente de los viajes que realizan en alguno de estos 3 días para considerarlo como entre semana, y para fin de semana los viajes que realizan en día sábado. Otro de los objetivos específicos de este proyecto es estimar la población de 6 años y más que realiza viajes en los días que ya les mencionaba. Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje, incluyendo el de caminar. Sí queremos saber hacia dónde se trasladan, cuál es el motivo, pero cuál es el tipo de transporte que utilizan. Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes, lo que seguramente ustedes conocen como hora pico, ¿no? ¿Cuáles son estos horarios en los cuales hay una mayor afluencia de gente trasladándose de un punto hacia otro? Captar el motivo, la duración, los medios de transporte utilizados, el tiempo y el costo del transporte, entre otros. Y por último, relacionar las características sociodemográficas de los integrantes de estos hogares entrevistados con los viajes que realizan. Esos van a ser los objetivos que se pretenden con la captación de este proyecto. Ahora vamos a ver las características metodológicas para el levantamiento de la información. Vamos a ver qué es una encuesta. Entonces, al ser una encuesta, pues es un muestreo. Nos dice que la unidad de observación
fueron las viviendas seleccionadas en donde se aplicó los cuestionarios. Dentro de la vivienda tenemos los hogares y los hogares a su vez pues están formados por todas estas personas de 6 años y más que fueron las personas a las cuales se indagó o a estas personas que se les preguntó sobre su movilidad cotidiana. La cobertura geográfica ya está desglosada aquí. Ya habíamos dicho que era toda la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo está conformada esa zona metropolitana del Valle de México? Aquí lo tenemos. En la Ciudad de México abarcó las 16 demarcaciones territoriales. Estas 16 demarcaciones van a estar agrupadas en 86 distritos. Estos distritos no tienen nada que ver con los distritos electorales del INE, más bien hacen referencia a agrupaciones que se formaron con objetivos específicos de la afluencia que tienen. No tienen nada que ver con los distritos electorales del INE, ¿ok? Entonces vamos a llamarlo para que sea de una manera más entendible para ustedes como subgrupos. Entonces, dentro de estas delegaciones, a su vez fueron 86 distritos. Ahorita vamos a ver cuando pasemos a la página del INEGI, pues que algunos de estos distritos son el centro histórico, el aeropuerto de la Ciudad de México, puntos fundamentales de afluencia o puntos clave de afluencia, que bueno, sabemos que no, son puntos a los cuales la gente está llegando constantemente, ya sea por motivos de viaje, de estudio o por trabajo. Entonces, de esta manera se conformaron los distritos. Vamos a tener que el Estado de México abarcó 59 municipios conurbados, los cuales van a estar formados por 108 distritos. Y finalmente la zona metropolitana del Valle de México también la integra un municipio del estado de Hidalgo, que es el municipio de Tizayuca. Entonces, de esta manera es como va a quedar conformada la zona metropolitana del Valle de México, con un total de 194 distritos. Estos son todos los municipios, por llamarlo de alguna manera, que participaron en este proyecto. La población objetivo, pues ya habíamos mencionado que es todos los integrantes del hogar que tuvieron 6 años o más, se les aplicó el cuestionario para saber los viajes que realizan entre semana y en fin de semana. El esquema de muestreo, al ser una encuesta, pues debe de haber una selección de viviendas, porque no se van a entrevistar todas las viviendas de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces se seleccionaron una parte nada más que va a ser representativa de todas las viviendas que no son encuestadas, y entonces vamos a ver que tenemos un esquema de muestreo probabilístico, estratificado y por conglomerados, con un tamaño de muestra de 66,625 viviendas que se entrevistaron en total para toda la zona metropolitana del Valle de México. Y el método de recolección fue mediante una entrevista directa, es decir, cara a cara con los informantes, con un cuestionario electrónico levantado obviamente en un dispositivo electrónico que fue una mini laptop. Y el periodo de levantamiento de toda esta información, ya les había mencionado, fue en el año 2017, pero fue del 23 de enero al 3 de marzo. Es decir, pues en el primer trimestre del año 2017. Vamos a ver rápidamente qué se levantó. Para levantar la información de la EOD, pues teníamos un cuestionario, mejor dicho, un único cuestionario que estaba compuesto de 6 secciones. En todas las encuestas que ustedes consulten del INEGI, vamos a tener, independientemente del tema central del proyecto, en este caso es la movilidad de la población, vamos a tener una parte que se llama sociodemográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a captar las características de las personas que habitan las viviendas que estamos entrevistando. Vamos a captar edad, sexo, asistencia a la escuela, situación conyugal, entre otras características. Por lo tanto, la EOD también va a tener este diseño y nos dice aquí que en su primera sección pues se va a captar la información sobre residentes y hogares, solamente 3 preguntas. Tenemos una sección 2 donde se indaga información sobre los vehículos disponibles en el hogar. Aquí nada más son 2 preguntas. La sección 3 que contiene estas características sociodemográficas que ya les mencionaba, con un total de 8 preguntas. La sección 4, donde ya se empieza a identificar a las personas que viajaron
donde hay solamente 4 preguntas, y finalmente ya tenemos la sección 5 y 6, donde vamos a captar toda la información de los viajes que realiza la población. La sección 5 referente a los viajes realizados entre semana, con un total de 31 preguntas, y la sección 6 de viajes realizados en sábado, que va a ser lo relacionado al fin de semana, con un total de 32 preguntas. De esta manera es como estuvo diseñado el cuestionario de la EOD 2017. Vamos a ver que para poder captar la información de los viajes que realiza la población en estos periodos, en un día entre semana y en sábado para fin de semana, a cada persona de 6 años y más se les entregó un instructivo de llenado y una tarjeta de viajes. Más o menos ahorita tienen en pantalla lo que fue la tarjeta de viajes, que fue el instrumento de apoyo que tanto el informante como el entrevistador utilizaron para obtener la información sobre los viajes y de esta manera llenar las secciones 5 y 6 del cuestionario que ya les mencionaba. Fue por medio de esta tarjeta que los informantes hicieron el llenado de los viajes que realizaron de un día entre semana y del sábado, y posterior al llenado de esa tarjeta, ya el entrevistador y el informante se apoyaron para poder llenar el cuestionario en las secciones correspondientes. Entonces, pues aquí nada más de manera, vamos a ver que en la sección 5 encontramos la información sobre los viajes realizados entre semana. ¿Qué información? Total de viajes, el lugar de origen y el destino, a qué hora inició el viaje y la dirección y el propósito del viaje, el modo de transporte, el número de veces que utilizaron el transporte, el orden en el que utilizaron el transporte, el costo, en qué estación o en qué lugar se llevó a cabo el descenso, si viajaron en automóvil particular, el número de personas que viajó en el vehículo, lugar de estacionamiento, entre otras variables. Entonces, como verán, aquí está lo que les mencionaba, se va a indagar sobre todas las características de estos viajes, ¿no? Ya vemos aquí número de veces, costo, estación de descenso, si fue automóvil particular, el número de personas, y vamos a ver todas estas características en las siguientes láminas de resultados. Y en lo que fue la sección 6, pues recuerden, aquí se captaron los viajes realizados en sábado y vamos a tener toda esa información que se captó en la sección 5 para los viajes entre semana, es la misma que se captó en la sección 6, nada más que con la diferencia de que aquí se captaron los viajes que se realizaron en día sábado. El método de captación de la entrevista, pues fue en 2 visitas. En la primera entrevista se captó la información de la vivienda y la información sociodemográfica con un informante de 15 años o más, y se asignaron o se entregaron 2 tarjetas de viajes a cada integrante de 6 años y más para que llevaran a cabo el registro de los viajes realizados en los días que les tocaba. En una segunda entrevista, aquí ya se hizo la identificación de los viajeros y se entrevistó individualmente a cada una de las personas de 6 años y más con apoyo de esa tarjeta de viajes que se les dejó en la primera visita. Cuando volvemos en una segunda visita, se pide esa tarjeta y con apoyo de esa tarjeta, mediante una entrevista directa, pues se contestaron lo que fueron las secciones 5 y 6 del cuestionario para poder llevar a cabo la recopilación de la información referente a los viajes realizados entre semana y fin de semana. Esto sería a grandes rasgos la metodología de este proyecto. No sé si tengan alguna duda o pregunta antes de que continuemos con las láminas de resultados para que ustedes vean ya la información que nos arrojó el proyecto. Profesor o alguien que tenga alguna duda de lo que yo les acabo de mencionar. No hay manitas levantadas. Ninguno. Muchas gracias. Pues entonces vamos a continuar con los resultados para que ustedes vean la información que nos arrojó este proyecto. Y vean, vamos a tener información
sobre todo la zona metropolitana del Valle de México, pero también algunos datos en estas láminas se van a presentar desglosados para Ciudad de México y para municipios conurbados del Estado de México y Tizayuca, como es la lámina que tienen en pantalla ahorita. De acuerdo a la información de la EOD 2017, vamos a ver que del total de hogares de la zona metropolitana del Valle de México, se estima que son 5.9 millones de hogares. 41 de cada 100 hogares disponen de al menos un automóvil o camioneta, lo que sería en números absolutos 2.45 millones. Vamos a observar que tenemos aquí en esta gráfica también la proporción en Ciudad de México y en los municipios conurbados. Y podemos observar que es mayor la proporción de hogares en la Ciudad de México que cuentan con automóvil que en el resto de la zona metropolitana del Valle de México. En la Ciudad de México, pues es el 44.2% y ya en el resto de los municipios conurbados del Estado de México y de Tizayuca es del 38.3%. A nivel zona metropolitana, ahí está el 41% que decíamos, lo que nos traduce en que 41 de cada 100 hogares disponen de al menos un automóvil o camioneta. Vamos a ver que de los 3.05 millones de automóviles disponibles en toda la zona metropolitana del Valle de México, aquí ya volvemos a hablar de lo que es Ciudad de México, Estado de México y Tizayuca, un alto porcentaje puede circular diariamente porque tiene los hologramas 00 y 0. Y en la Ciudad de México, si ustedes observan las barritas en color azul, la gráfica está haciendo referencia a la Ciudad de México. Y el amarillo está haciendo referencia a los municipios conurbados. Observen, por favor, lo que nos dice aquí, que en la Ciudad de México los autos con holograma 00 y 0 es cercano el porcentaje al 70%, ¿no? Está cercano al 70%. En contraste, si ustedes observan la barra de los municipios conurbados, que decía es en color amarillo, vamos a ver que está apenas cercano, o bueno, sí sobrepasa un poco lo que es el 50%. Entonces sí hay hay más hogares en lo que es la Ciudad de México con automóviles que en el resto de los municipios conurbados del Estado de México y Tizayuca. Ahora vamos a ver los viajes por lugar de residencia. Nos dice aquí que de los 19.39 millones de personas, en las dos láminas anteriores estábamos hablando de hogares. Aquí ya vamos a hablar de personas. De los 19.39 millones de personas de 6 años y más, porque recuerden que fue el rango de edad de las personas entrevistadas, que viven en esta zona metropolitana del Valle de México, poco más del 80%, que son alrededor de 15.61 millones, realiza al menos un viaje entre semana. Esta proporción es del 84% en la Ciudad de México y 78% en los municipios conurbados. Ya vieron, ahí podemos ver esa gráfica donde están los absolutos, 15.62 millones, pero si observamos ya a nivel Ciudad de México son 6.93 millones y por lo que toca a los municipios conurbados son 8.69 millones. Entonces, según la EOD, pues están realizando más viajes las personas de la Ciudad de México por lugar de residencia. Ahora vamos a ver, continuamos viendo la población viajera, pero ahora esta lámina es exclusivamente del día sábado. Y obviamente, la lógica nos dice, y nosotros lo observamos cuando salimos en día sábado, que la gente viaja menos, ¿no? Seguramente debido a sus actividades, a que, pues lo normal es que los estudiantes van de lunes a viernes, también muchas personas que trabajan solamente asisten de lunes a viernes, entonces estos, entre otros factores, van a determinar que en sábado viaje menos gente. Y nos dice aquí que de los 19.39 millones de personas de 6 años y más que habitan la zona metropolitana del Valle de México, que ya habíamos mencionado, el 53% realiza al menos un viaje en sábado.
Y en general vamos a ver que los viajes se reparten por igual entre hombres y mujeres. Aquí volvemos a tener ese 10.35 millones y podemos ver que de esos 10.35 millones de personas que viajan en fin de semana, 50.1 son mujeres, 50.1%, y 49.9% son hombres. Es muy similar el porcentaje, mínima la diferencia que hay. Y pues ya después tenemos también desglosado los viajes para la Ciudad de México y para los municipios conurbados del Estado de México y Tizayuca. Vamos a continuar con esta lámina y observemos aquí, volvemos a tener la población viajera entre semana, pero vamos a tenerla por tipo y modo de transporte. Ya dijimos que, bueno, son un total de 15.62 millones de esta población viajera de toda la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a ver cuál es el tipo y el modo de transporte que más utilizan. Observen, tenemos ahí en negrita lo que va a ser el tipo y ya dentro del tipo pues tenemos los modos de transporte. Y en tipo tenemos el transporte público, el transporte privado. Para esta encuesta se capta lo que es caminar en la calle, aquellos viajes que la gente realiza caminando. Por ejemplo, lo más común es que cuando van al mercado va caminando la gente, o por ejemplo, en muchos hogares que tienen niños menores que van en la educación básica, sobre todo lo que es primaria, preescolar y primaria, pues llevan a los niños a escuelas cercanas, entonces es regular que estos viajes se hagan caminando. Por eso es que vamos a encontrar ahí el tipo de transporte caminar en la calle, bicicleta y otro. Además de que recuerden lo que yo les decía, que vamos a captar pues todos los medios o tipos de transporte que utiliza la población. Ejemplo, nosotros para llegar a un destino, la mayoría de nosotros no solamente utilizamos un transporte, sino que utilizamos varios transportes. A ver, ahorita ustedes de manera personal, perdón, hagamos un recuento de los transportes que utilizamos para llegar a la escuela, por ejemplo, o para ir hacia una plaza o una zona o punto de diversión o una plaza o centro comercial. Muchas veces hacemos un primer viaje caminando para llegar a tomar el transporte y una vez que utilizamos el transporte, pues vamos a utilizar probablemente un transporte colectivo y luego llegamos a utilizar taxi, metro o terminamos nuestro viaje caminando. Entonces vamos a ver que por eso los porcentajes no van a sumar el 100%. ¿Por qué? Porque dentro de un viaje una sola persona pudo haber utilizado 2 o más tipos de transporte. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí que nos dice que el transporte público de estas más de 15 millones de personas que realizan viajes de lunes a viernes, el 50.9% utiliza transporte público. Luego el 22.3% utiliza transporte privado, el 65.9% utilizó como medio caminar en la calle, el 2.2% bicicleta y apenas el 0.2% algún otro medio de transporte. Aquí en este otro incluye, por ejemplo, lo que es la lancha para aquellas zonas donde no se puede llegar caminando o en algún otro medio más que en lancha. Ejemplo, pues aquí en Xochimilco, si algunos de ustedes vive en Xochimilco, conoce gente que viva aquí en esa demarcación, pues vamos a ver que hay zonas donde se tiene que llegar en lancha, ¿no? Entonces, un ejemplo de otro tipo de transporte va a ser la trajinera y la lancha, que tienen un porcentaje muy mínimo, ¿no? Apenas del 0.2%. Entonces, observemos que el tipo de transporte que más utiliza la gente es caminar, ¿no? Por arriba del 65%. Ahora, si ya observamos los tipos de transporte comunes, que es transporte público y transporte privado, ya el utilizar un medio, vamos a ver que en lo que más transporta la población de la zona metropolitana del Valle de México es en transporte público, ¿no? Poquito más de la mitad
utiliza el transporte público. Ahora observen, dentro del transporte público tenemos los modos de transporte y en transporte público va a entrar el colectivo, el taxi, ya sea de calle, sitio o aplicación, el metro, el metrobús o mexibús y, bueno, otro transporte público que luego ya son de acuerdo a las zonas o a los municipios donde se está captando la información. Entonces veamos que de manera general en la zona metropolitana del Valle de México, el transporte colectivo que más utiliza la población es el colectivo. En colectivo pues van a entrar todos los micros y microbuses, o también en algunas partes de esta zona metropolitana entran lo que son estas camionetas o combis tipo urban, ¿no? Esas van a entrar como colectivo. El 76.6% de la población que usa transporte público en la zona metropolitana del Valle de México utiliza colectivo. Luego ya en segundo lugar tenemos lo que va a ser el metro y así ya va en tercer lugar otro transporte público, en cuarto lugar tenemos el taxi y el metrobús o mexibús queda con el 7.8%. Ahora si observamos, hablando del transporte privado, pues lo que más utiliza la población, el 90.5%, 9 de cada 10 personas que se transportan en medios privados viajan en automóvil. Luego tenemos la motocicleta con el 5.1%, el transporte escolar y el transporte personal con apenas el 0.6%. Y luego tenemos también la división por sexos a nivel zona metropolitana, tenemos mujeres y hombres y podemos observar el tipo de transporte que más utilizan dependiendo del sexo de las personas. Sin embargo, vamos a ver que el comportamiento es un tanto similar. No obstante, tenemos ahí unas variaciones. Por ejemplo, hablando del taxi, observen en el rubro de transporte público, el taxi, las mujeres que utilizan transporte público utilizan taxi en el 17.3%. Si observan los hombres, solamente lo utilizan el 9.7%. También observemos que tenemos otra variación importante en el metro. Las mujeres que utilizan transporte público, las que utilizan el metro son el 25.5% y los hombres que utilizan el metro son el 34.4%. Y también en el transporte privado tenemos una diferencia significativa en la motocicleta. Las mujeres que utilizan motocicletas son el 3% y los hombres es el doble, el 6.5%. Y bueno, esto volvemos a lo mismo. Si nosotros observamos nuestra movilidad cotidiana, seguramente hemos visto que las personas que más van usando bicicleta o que más utilizan las bicicletas, pues son hombres, ¿no? Y si van una mujer, en la mayoría de los casos, pues van acompañada del hombre, que es el que va manejando. Entonces, de acuerdo con la EODE, pues nos dice que el doble, en porcentaje el doble de hombres utiliza motocicleta en comparación con las mujeres. Entonces, este es un pequeño análisis que yo les hago de manera general. Sin embargo, con todos estos datos, pues ustedes ya pueden analizar de manera particular, de acuerdo a su interés por la zona metropolitana, por los municipios conurbados, por sexo, ¿no? Podemos tener la información desglosada de diferente manera. Vamos a continuar rápidamente con la siguiente lámina. Esta hace referencia a la población viajera también, pero aquí vamos a ver tipo y modo de transporte utilizado en sábado, ¿no? Y entonces vamos a ver el mismo diseño que en la lámina anterior. Tenemos transporte público, transporte privado, caminar en la calle, bicicleta y otro tipo de transporte. Y volvemos a observar que el comportamiento es muy similar, ¿no? Lo que más utilizan después de caminar, pues es el transporte público. Dentro del transporte público, lo más utilizado es el colectivo y dentro del transporte privado, lo más utilizado es el automóvil. Nada más que aquí sí podemos ver que aumenta todavía más el porcentaje de la población que utiliza automóvil en fin de semana, con el 95.6% de la población que utiliza transporte público en sábado, lo utiliza lo que es el automóvil. Entonces aquí sí va a aumentar un poco más en relación con la lámina que veíamos anteriormente. Vamos a continuar.
Aquí en esta lámina vamos a ver en particular nuevamente lo que es el transporte público. La mayoría de nosotros, me atrevo a pensar, que es lo que más utilizamos, ¿no? Y más ustedes que están muy jóvenes todavía, bueno, pues son raros los que ya tienen algún automóvil. Entonces vamos a ver que la mayoría utilizamos el transporte público y retomamos estos datos y nos dice aquí que de los 15.57 millones de viajes que se hacen en toda la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente 3 de cada 4 utilizan colectivo, lo que ya habíamos visto. En transporte público, el transporte público más utilizado por la población de la zona metropolitana del Valle de México es el micro o combi llamado colectivo. En segundo lugar vamos a tener el metro y en tercer lugar tenemos lo que son los taxis, ya sean de sitio, calle o aplicación. Estos son los 3 tipos de transporte público más utilizados por la población de la zona metropolitana del Valle de México. Ahora vamos a ver que también se puede, ya les decía, desagregar la información por área geográfica. Aquí tenemos, entonces ya, en las láminas anteriores no lo habíamos tenido. En esta lámina podemos ver esa desagregación por Ciudad de México, que es la gráfica como en color guinda, y por los municipios conurbados, que ya sabemos son los del Estado de México y Tizayuca, que tienen la barra en color azul. Y entonces nos dice aquí que al desagregar por área geográfica, se observa que en el Estado de México se utiliza el colectivo en 4 de cada 5 viajes. ¿Ya observaron? O sea, la Ciudad de México nos dice aquí que de los viajes que se realizan en la Ciudad de México, el 67.8% utiliza colectivo y el 38.2% de la población utiliza metro. En contraste, observen, si vemos la misma barra en estos dos transportes, tipos de transporte, pero ahora la barra en color azul, que hace referencia a los municipios conurbados, observen que es mayor el porcentaje de la población que utiliza el colectivo en los municipios conurbados que de la población que utiliza este mismo tipo de transporte en la Ciudad de México. En contraste, observen, el metro tiene un mayor porcentaje de usuarios en la Ciudad de México que en los municipios conurbados. ¿Ustedes a qué creen que se deba esta diferencia porcentual en estos tipos de transporte colectivos entre un área geográfica y otra? ¿Alguien que me quiera decir? Más o menos ya lo había mencionado, pero ¿ustedes por qué creen que se utiliza más el colectivo en los municipios conurbados que en la Ciudad de México? Y en contraste, ¿por qué se utiliza más el metro en la Ciudad de México que en los municipios conurbados? Está bien fácil, chicos? Adelante, Brian Arturo. Sí, esto se debe a las infraestructuras que existen pues en ambas zonas, ya que pues aquí en la Ciudad de México pues contamos con la infraestructura del metro y es por eso que observamos que se cuenta con una mayor movilidad por parte de la gente que usa el metro. Así es, Brian. Gracias, Lore. Exactamente, ¿no? Se refiere a la infraestructura y precisamente eso es uno de los objetivos de este proyecto, generar indicadores para que los gobiernos, tanto de la Ciudad de México como el Estado de México, pues planeen nuevas alternativas de transporte para la población. Mientras que los que viven en la Ciudad de México cuentan con el metro y muchos utilizan también el metrobús, en la parte de los municipios conurbados, pues la mayoría de las personas que habitamos estos municipios conurbados, yo me incluyo, para poder llegar hacia las primeras estaciones del metro o hacia las más cercanas, tenemos que utilizar primero un colectivo, porque no nos queda el metro cerca, no tenemos una estación del metro o Mexibus incluso cerca. Tenemos que tomar otro medio de transporte que va a ser el colectivo para poder llegar al metro. Sin embargo, los que están en la Ciudad de México, pues vamos a ver que las líneas del metro pues ya abarcan casi toda la totalidad de la entidad y entonces se pueden trasladar más en este medio. Es por eso que uno de los motivos pues va a ser la infraestructura que hay en cada una de estas áreas geográficas. Muy bien.
Entonces vamos a continuar rápidamente con estas láminas y decíamos cuando veíamos la primera parte de la metodología que se capta la información de aquellas personas que viajan en auto, pues cuántas personas viajan en vehículo. Yo recuerdo que en algún momento incluso había comerciales donde te decían, ¿no? Que viajaran más personas en tu auto, que si tú viajabas en auto invitaras a tu vecino, a tu familiar, a que más personas pudieran aprovechar ese viaje, ese medio de transporte. Entonces vamos a ver que se indaga en este proyecto, pues cuántas personas viajan en un auto y vamos, los resultados nos dicen que de los 6.6 millones de viajes en automóvil, en el 90.5% de estos viajes, el conductor inicia viajando a lo mucho con otra persona más. El promedio de ocupantes por automóvil es de 1.5 personas, este es el promedio. Y ven aquí ya si observan la distribución porcentual de los viajes realizados entre semana en automóvil o camioneta por el número de personas que van viajando, incluido el conductor, nos dice que en el 68.3% de los viajes solamente iba una persona en el automóvil. En el 22.2%, dos personas. En el 6.6% iban 3 personas y apenas en el 2.9% de los viajes que se realizaron en automóvil iban 4 personas o más. Entonces podemos observar que, bueno, la mayor parte de las personas que están utilizando el vehículo particular como medio de transporte, pues están viajando solas. Ahora vamos a ver en esta lámina algunos datos sobre el lugar de destino, hacia dónde se dirigían estas personas que viajaron entre semana. Nos dice aquí que es entre semana. Y podemos observar que casi la mitad de los viajes que se realizan entre semanas son para regresar al hogar. El resto de los viajes pues se van a distribuir en diferentes lugares de destino. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos los números en millones de viajes y tenemos los porcentajes, ¿no? Entonces podemos ver la distribución porcentual, el 47.4% de los viajes pues es para ir hacia el hogar, el 18.9% es para ir a la escuela, el 12% para ir a un centro comercial, tienda o mercado, el 8.1% para ir a la oficina, 3.9% para ir a alguna fábrica o taller, el 3% para ir a alguna otra vivienda, 2.4% de los viajes realizados entre semana fueron para ir al hospital, alguna clínica, consultorio o laboratorio y el 4.1% para ir a algún otro lugar que no se encuentra entre los ya mencionados. Ahora, si observamos esta lámina, vamos a ver los viajes, pero el lugar de destino en día sábado. Y nos dice aquí que el comportamiento es muy distinto, salvo el hogar, que nuevamente tiene el 46% de los viajes se realizaron con un destino hacia el hogar. Aquí vamos a ver que en segundo lugar, con el 22.5%, aparecen viajes hacia algún centro comercial, tienda o mercado. En tercer lugar, viajes hacia otra vivienda con el 9.5%. La oficina baja con apenas el 3.8%. Viajes a fábrica o taller con el 3.7%. Observen, hacia la escuela en fin de semana, pues solamente el 2%. Algún hospital, clínica, consultorio o laboratorio, solamente el 1.7% de los viajes y algún otro lugar con el 10.7%. Entonces sí va a haber una diferencia de destino si estamos analizando los viajes que realiza la población entre semana en comparativa con los viajes que se realizan en día sábado. Ahora vamos a ver en esta lámina la hora de inicio de los viajes. Vamos a ver lo que comúnmente conocemos como hora pico. Entonces ya saben, muchos de nosotros algunas veces nos expresamos y decimos, híjole, es que me va a tocar la hora pico. Si no salgo antes de esta hora, ya me toca el tránsito muy pesado. Entonces vamos a ver que también tenemos información en esta encuesta, para saber cuáles son los horarios de mayor afluencia en los que la población está viajando más, ¿no? O que viaja más población hacia algún destino. Entonces nos dice aquí que según la hora de inicio del viaje, en cortes de cada 15 minutos se seleccionaron los rangos de horarios con mayor volumen de viajes, destacando
aquí nos señala también que más de 4 millones de viajes se inician entre las 7 de la mañana y las 7:59. Entonces vamos a tener los horarios a partir de las 5 de la mañana y se van a ir cortando cada 15 minutos, van a tener un rango de 15 minutos y efectivamente aquí nos está mostrando el número de viajes en miles, los miles de viajes que se realizaron en ese horario y ya si englobamos de 7 a 7:59, pues vamos a tener que se realizaron más de 4 millones de viajes en ese horario, entre 7 y 7:59 de la mañana. En contraste, si observan en la tarde, el horario en el que tiene el mayor pico de viajes lo vamos a encontrar de las 18 a las 18:14 horas. En este horario de 15 minutos es cuando más la población está viajando, por decirlo de alguna manera, ya en el horario de la tarde, en el horario vespertino que va a ser después de las 18 horas. Este es el horario en el que más personas está viajando. Ahora, si observamos la misma gráfica de horarios, de los viajes que se realizan por horarios, pero ahora observen en días sábados y vamos a encontrar una variación. ¿Ya observaron? Si entre semana, aparte nos mostraba la gráfica a partir de las 5 de la mañana, aquí nos la muestra a partir de las 6 de la mañana y vamos a ver que el pico más alto de viajes lo tenemos a las 10 de la mañana, ¿ya observaron? De 10 a 10:14. Y si nosotros observamos en el horario vespertino, ahí que va a ser después de las 6 de la tarde, vamos a ver que ahí sí se mantiene. El pico más alto lo tenemos también de las 18 a las 18:14 horas. Ya conforme va avanzando el horario, pues van disminuyendo los viajes. Y también podemos ver, en contraste en este horario que le podríamos llamar después del mediodía, que tenemos picos altos de viajes, lo que es exclusivamente para sábado. Por ejemplo, observen de 12 a 12:14, ahí tenemos un pico, también de las 14 a las 14:14, también hay un pico de viajes, que quiere decir que en estos horarios las personas se están desplazando más, ¿no? Después del mediodía es cuando se puede notar que hablando de sábado, la población tiende a desplazarse más, en contraste con la lámina anterior que observábamos entre semana, donde la población, la voy a regresar rápidamente, pues se desplaza un poco más en el horario matutino, que es cuando vamos hacia nuestros destinos, escuela, trabajo, y en horario vespertino, cuando ya muchas personas van de regreso. Vamos a observar ahora en esta lámina el comparativo y podemos ver un comparativo del 2007. Recuerden que les decía que la encuesta anterior a esta 2017 fue la EOD 2007. Entonces vamos a ver un comparativo del 2007 con 2017. Y tenemos los horarios de inicio de los viajes, ¿no? Tenemos el horario matutino, el horario de mediodía y el horario vespertino. Y también nos dice aquí otra hora, ¿no? El horario matutino lo vamos a tener para esta lámina de 7 a 7:59. El de mediodía de las 14 a las 14:59 y el vespertino de las 18 a las 18:59. Entonces vamos a ver que el porcentaje más alto lo sigue teniendo el horario matutino. ¿Ya vieron? No hay una gran diferencia en comparativo con el año 2007. Se mantiene. Luego, en segundo lugar, pues están los viajes en un horario vespertino. Igual, aumenta ligeramente, pero se mantiene ese segundo lugar. Y en tercer lugar estaría el horario del mediodía, que digámoslo, o por llamarlo de alguna manera, al mediodía es el horario en el que menos viajes realiza la población de la zona metropolitana del Valle de México. Es por eso que nosotros notamos, ya sea en el colectivo, en el automóvil o en el metro, que si viajamos en la mañana hay mucha más gente a que si viajamos a la 1 de la tarde. Hablando de entre semana, hay más gente en la mañana o en la tarde que en un horario del mediodía. Y de acuerdo a la EOD nos dice que pues efectivamente la gente realiza más viajes en estos horarios. Ya para finalizar estas láminas vamos a ver este resumen, estas infografías que nos van a dar un vistazo de los datos que nosotros acabamos de ver en las láminas anteriores y nos dice
¿cuánto tiempo duran los viajes que se realizan para regresar al hogar? Estos son datos de toda la zona metropolitana del Valle de México y vamos a observar que el 28.6% de los viajes que son para volver al hogar duran hasta 15 minutos. El 26.9% de los viajes tiene un promedio de duración entre 16 a 30 minutos. El 22.6% de los viajes dura de 31 minutos a 1 hora. El 18.1% de los viajes tiene una duración de 1 a 2 horas y solamente el 3.8% de los viajes que son para regresar al hogar duran más de 2 horas. ¿Cuáles son los medios de transporte que más utiliza la población para regresar al hogar? El 33.6% utiliza colectivo, el 32.8% solo caminar, observen, aquí dice solo caminar, el 18.3% automóvil, el 12.9% utiliza metro y ya por ahí vemos con porcentajes menores el taxi, el metrobús, la bicicleta, la motocicleta y algún otro modo de transporte. Esto es de manera general de los viajes que son para regresar al hogar. Ahora veamos de los viajes que son para ir para el trabajo o que tienen como objetivo el trabajo. Nos dice cuánto tiempo duran los viajes que realiza la gente de la zona metropolitana del Valle de México para llegar a su trabajo. El 15.5% de estos viajes dura hasta 15 minutos. El 21.1% tiene una duración entre 16 a 30 minutos. El 30.7% tiene una duración de 31 minutos a 1 hora, el 27.4% de 1 hora hasta 2 horas y solamente el 5.3% duran más de 2 horas los viajes de la población para llegar a su trabajo. O sea que el horario que tiene el porcentaje más alto es de 31 minutos a 1 hora. ¿Cuáles son los medios de transporte que más utiliza la población para ir al trabajo? El 45.2% colectivo, vuelve a ser el colectivo el primer lugar. En segundo lugar aparece el automóvil con el 24.7%. En tercer lugar el metro con el 21.1% y vamos a ver que aquí caminar queda con el 12.7%. Estos son, por llamarlo de alguna manera, los transportes que más utiliza la población para ir al trabajo. Ahora vamos a ver en esta lámina la diferencia del tiempo que duran los viajes para ir hacia el trabajo, pero por área geográfica de residencia. Y tenemos Ciudad de México y municipios conurbados. Observen, la gente que vive en la Ciudad de México tarda hasta 15 minutos para ir a su trabajo, un 15.1%. En contraste de los municipios conurbados, tardan hasta 15 minutos el 15.8%. Y tenemos ahí luego de 16 a 30, otra vez de 31 minutos a 1 hora, de 1 hora hasta 2 horas y de más de 2 horas. Y aquí sí vamos a tener una diferencia dependiendo del área geográfica donde reside la población que se dirige hacia su trabajo. Observemos que el mayor porcentaje, hablando de Ciudad de México, lo tienen los viajes de 31 minutos a 1 hora con el 34.9%. Ahora, si observamos, la gente de los municipios conurbados tienen un rango más alto. El 28.9%, que es el porcentaje más alto, tarda de 1 a 2 horas en llegar a su trabajo. Ese es el tiempo que tardan. Entonces, tarda más la gente que vive en los municipios conurbados en llegar a su trabajo que la gente que vive en la Ciudad de México. Y los principales modos de transporte que utilizan, también vamos a ver pues una variación. En la Ciudad de México utilizan el colectivo el 38.7% de las personas que van a su trabajo. Para lo que son los municipios conurbados, crece al 51.1%. Ya nos decía este compañero Brian, pues que se debe a la infraestructura, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Luego tenemos el automóvil, vamos a ver que es mayor el porcentaje de las personas que viven en la Ciudad de México que utilizan este medio de transporte para ir a su trabajo, con el 27.5%
contra el 22.2% de los municipios conurbados. Y lo que decíamos, nuevamente aquí se puede ver esto de los medios que hay disponibles por área geográfica. En la Ciudad de México, el 24.1% de las personas que van a su trabajo utilizan metro, y en los municipios conurbados solamente el 18.3%. Y ya en cuarto lugar tenemos solo caminar para la Ciudad de México el 12.1%, para los municipios conurbados el 13.1%. Y por último vamos a ver esta lámina sobre los tiempos y modos de estudio. Vamos a ver esta igual es para toda la zona metropolitana del Valle de México, y observemos que el 40% de los viajes que se realizan para ir hacia el lugar de estudio tienen una duración de hasta 15 minutos. El 29% tiene una duración de 16 a 30 minutos, el 18.7% de 31 minutos a 1 hora, el 10.9% ya de 1 hasta 2 horas, y solamente el 1.4% de los viajes que son por motivos de estudio tiene una duración de más de 2 horas. Obviamente recuerden que aquí nos dice viajes por motivos de estudio, incluye todos los niveles de la educación. Entonces, por eso vamos a ver que cuando observamos los medios de transporte, el modo de transporte que tiene el porcentaje más alto es el de solo caminar, con el 42.4%. Ya les mencionaba, ¿no? Porque sobre todo en la educación básica, preescolar, primaria, pues las escuelas están muy cerca, ¿no? Y llegan caminando, la mayoría de la población llega caminando. Entonces, por eso es que aumenta. Luego, en segundo lugar, está el colectivo con el 30.7%. En tercer lugar, el automóvil con el 12.6%, y observen, el metro se va hasta el cuarto lugar con el 8.8%. Estos son algunos de los datos generales que vamos a encontrar en este proyecto de la EOD. No sé si alguien me quiera comentar qué les pareció, ¿están de acuerdo? ¿Ustedes ya habían observado esto? ¿Lo notan cuando se trasladan, cuando se dirigen en diferentes horarios hacia sus destinos? ¿Alguien que me quiera comentar algo? ¿O tengan alguna duda, pregunta, reclamo? Adelante, chicos. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué le pareció la encuesta? Adelante, Uciel. La verdad es que yo no tenía el conocimiento de esta encuesta, pero se me hace muy importante porque básicamente es donde surge todo el desarrollo dentro de la ciudad y dentro de, pues sí, dentro de nosotros como sociedad. El hecho también de la contaminación, de las necesidades, de cómo se tiene que llevar, por ejemplo, aquí el hecho de que el caminar sea lo que más se utiliza como movilidad dentro de la ciudad, dentro del estado, pues hace ver que necesitamos mucha seguridad porque pues las personas se desplazan de esta forma. También el hecho del transporte público hace ver que pues se tiene que tener más cuidado para evitar que lo sigan asaltando. Entonces me hace muy interesante, la verdad es de que no tenía el conocimiento, pero creo que sí la voy a ocupar mucho después. Está relacionado también a un proyecto de investigación que estamos viendo con el profesor dentro de la clase. Entonces la verdad es de que está muy buena la encuesta y pues gracias por hacérnosla ver, porque la realidad es de que yo la verdad no tenía conocimiento de que existía. Gracias, Uciel. ¿Alguien más? Gracias, Uciel. ¿Alguien más? Rubén Lara, ¿nos podrías pues comentar algo? ¿Qué te pareció la encuesta? Rubén Lara. Rubén, ya nos abandonó Rubén. A la 1, a las 2. Que tiene fallas con su micrófono. Ok, Rubén, está bien. Okay. Pues gracias, Lore. Sí, chicos, lo que dijo Ciel es muy, muy importante. Esta encuesta finalmente nos va a dar información sobre cómo es esta movilidad de la población. Si ustedes quieren hacer un estudio para ver cuál es el tipo de transporte que más utiliza la población, recuerden, obviamente solamente zona metropolitana del Valle de México, no se vayan a confundir porque no tenemos datos a nivel nacional. Entonces aquí pueden saber lo que ya veíamos, ya habíamos dicho, cuál es el tipo de transporte que más utiliza la población de manera general, quitando el solo caminar, pues ya habíamos dicho o dijimos que es el transporte
público. Y hablando del transporte público, ¿qué es lo que más utiliza la gente? Pues es el colectivo. Si ustedes quieren saber en qué horario viaja más la gente, ya veíamos los horarios, cuál es el destino que tiene la gente también. Si quieren hacer un estudio ya por destino de la población y tipo de transporte, que si es por viaje recreativo, que si es por viaje de trabajo, que si es por viaje de estudio, pues ustedes toda esta información la van a tener concentrada en este proyecto. ¿Cómo es que van a poder consultarla? Porque a lo mejor dicen, bueno, sí están bonitas las láminas, pero ¿dónde yo puedo hacer todos mis cruces de información o la descarga de información que yo necesito? Vamos a pasar al sitio de INEGI. Para eso, perdón, voy a dejar de compartir para compartir nuevamente. Mientras alguien más tiene alguna duda o algún comentario. Profesor, no sé si tenga alguna duda o comentario. Ok, No, Brian, perdón, profe. Queda muy claro, Perdón, profe. queda muy claro, queda muy claro la importancia que tiene la movilidad de las personas de los sitios de sus hogares al destino que pudiese ser trabajo, oficina, recreación, etcétera, y con ello pues se puede deducir también pues el tipo de actividades que van a desarrollar o a desempeñar. Esto es una información que pues sirve mucho para el estudio de investigación de mercado, que es se toman algunos indicadores y variables que son necesarios para los estudios. Para mí eso es importante. Yo creo que para algunos o varios proyectos de los que están realizando los jóvenes, los estudiantes, sobre todo con esa formación que ellos están adquiriendo, que es la de pues ser estudiosos de la economía, ¿no? Como economistas, pues les da mucha visión y una panorámica muy importante para que ellos puedan tomar, realizar análisis, interpretaciones y para la toma de decisiones, ¿no? En cualquier actividad que ellos pretendan conocer o saber más. Gracias, profesor. Isabel, gracias. No, gracias a usted por complementar y destacar pues lo valioso de la información. Vamos a ver, chicos y chicas, ¿dónde encontramos toda esta información? Dime, Lore. Tenía su manita levantada, Brian. No sé si quería comentar algo. Brian, adelante. ¿Tienes algún otro comentario? Sí, solamente quería mencionar que los datos que nos presentó sí son relevantes, en especial con una materia que llevamos que es economía espacial, donde pues analizamos pues el impacto geográfico que se tiene en la economía. Entonces yo creo que para realizar estudios en ciertos espacios geográficos, pues estos datos sí nos servirían. Entonces creo que ahorita nos va a enseñar dónde poder descargarlos, ¿no? Así es, Brian, muchas gracias. Gracias. Eli. Mande, Lore, dime. Sí, también nos comentó Rubén Lara y nos dice, la encuesta me pareció muy buena ya que nos dio a conocer cómo está la movilidad en la población de la zona metropolitana del Valle de México. En lo personal no sabía que el caminar era lo que más se ocupaba por la población, ya que en ciertos horarios veo mucha gente en el metro o transporte colectivo. Gracias, Eli. Gracias a ti, Lore. Gracias, compañeros, por todos sus comentarios. Qué bueno y nos da gusto pues ver que toda esta información que está aquí en el sitio de INEGI de manera gratuita y disponible para todos ustedes, pues vaya a ser de utilidad para los diferentes proyectos